Hola Book Dragons, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Noah Rose y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mi última lectura, que se llama Eranor y es una novela autopublicada en Amazon, escrita a cuatro manos por dos autoras que firman siempre como Atalias. La portada es esta que os enseño por aquí y a lo largo de este vídeo vamos a tratar los tres pilares que forman una novela: el workbook o la ambientación, los personajes y la trama. Y como ya podéis imaginar, tenemos mucho de qué hablar y muy poco tiempo que perder, así que comenzamos. Bueno, Book Dragons, como ya os dije en la intro de este vídeo, a lo largo de esta reseña voy a estar hablándoos de la novela Eranor y comentando sus tres pilares fundamentales, que serían la ambientación, los personajes y la trama. Para que sirva un poco de introducción, os diré que Eranor es una novela autopublicada en Amazon, que yo leí en digital pero que también podéis adquirir en físico. Tiene 160 páginas y está escrita a cuatro manos por dos autoras que firman siempre como Atalias. Tienen varias novelas publicadas y esta es la primera de ellas que yo he leído. En cuanto al estilo, os puedo decir que es una novela que se lee con muchísima facilidad, tiene un estilo muy ameno, una pluma bastante cuidada. Sí que es verdad que he encontrado algunas erratillas, sobre todo en el primer capítulo, pero no me supusieron ningún impedimento para continuar con la lectura y la verdad es que es una narración que engancha bastante, que a mí me gustó mucho cómo está escrito. Y sí me llamó la atención el tipo de narrador que utilizan, del cual voy a hablar más en profundidad un poquito más adelante. Ahora ya sí os voy a empezar a hablar de la ambientación. Como es una novelette, es decir, una novela muy cortita, que ni siquiera llega pues a las 200 páginas, no podemos esperar encontrarnos un workbook complicado. ¿Por qué? Porque cuanto más complicado sea el mundo, más cosas tienes que explicar y por lo tanto menos corta va a ser tu historia. Entonces, aquí realmente no hace falta meterse en esas complicaciones, simplemente conocemos los dos lugares fundamentales en los que se desarrolla la historia, que serían la aldea de, creo que se llama Shan, que es donde viven los personajes secundarios, que son Fenzhou y su familia, y conocemos también el bosque, que es donde viven los protagonistas Coren y Dallon, y del cual conocemos fundamentalmente la cueva donde viven, donde pasan las noches, y un claro que tiene que actúa un poco como nexo entre lo que serían los personajes secundarios y los personajes principales. Entonces, en este sentido, a mí el workbook la verdad es que me gustó mucho porque a mí me gustan mucho las historias que ocurren en bosques, no sé, tengo esa manía. Y de hecho, o sea, es algo que yo en mis historias meto muchísimo, los bosques, porque pues creo que dan muchísimo juego para que pasen distintas cosas y aquí se puede ver precisamente eso. O sea, las autoras utilizan muy bien el ambiente que tienen y construyen a los personajes un poco en función de esa ambientación, así que pues a mí me ha gustado muchísimo. En cuanto a los personajes, como os acabo de decir, tenemos a dos protagonistas y después a varios secundarios. Los protagonistas serían Dallon, que es el dragón rojo que aparece pues, en la portada del libro, y tenemos a Corin, que es una humana a la que Dallon encontró en el bosque abandonada cuando no era más que un bebé y decidió pues quedársela y protegerla y cuidarla porque pues los humanos la habían rechazado por cosas en las que no me voy a meter porque es spoiler. Tendréis que leer la novela para descubrirlo. Y después, en cuanto a los personajes secundarios, tenemos sobre todo a Fenzhou y su familia. Fenzhou tiene un hermano y el padre y la madre. La madre es la personaje que más me gusta porque, como se dice en el libro, es una sociedad matriarca donde la mujer es la que, pues, digamos, gobierna la casa y los hombres son los que trabajan. Entonces, en este sentido, pues la madre de Fenzhou es una mujer que gobierna su casa con mano de hierro, que no se asusta fácilmente, que no deja que nada se le imponga. O sea, es una mujer en ese sentido muy fuerte y la verdad es que me resultó un personaje muy atractivo. El personaje de Shilu también me gustó mucho. Shilu es el hermano de Fenzhou y también es un personaje que me gustó mucho. Después tenemos a otro secundario que es muy interesante, que es Yuka, que es el dios de la picardía y que tiene un papel muy relevante en la historia. De hecho, al principio yo pensaba que solo iba a aparecer
en ese capítulo para que haga su cosa clave y después desaparecer, pero en realidad es un personaje que, a pesar de que no conocemos muchísimo sobre él y de que aparece solo en unos poquitos capítulos, está muy bien construido y que pues ha sido introducido de manera muy inteligente y muy sabia en la historia, así que pues es un personaje que la verdad es que me ha cautivado tanto por sus motivaciones, su evolución, porque es un personaje que realmente tiene una evolución bastante fuerte, así que en ese sentido a mí me han gustado más incluso los secundarios que los protagonistas, pero esto es algo que a mí me pasa en todas las novelas, siempre hay un secundario que me gusta muchísimo más que el protagonista. Lo que sí me ha llamado muchísimo la atención de la novela es que está escrita con un narrador testigo, que es un narrador que la verdad es que yo no he visto muchísimo. Para los que no sepáis, os voy a explicar un poco en qué consiste. Los dos narradores que se ven más a menudo en novelas, sobre todo de fantasía, yo diría, me voy a ceñir a eso porque es lo que más leo y de donde puedo pues tirar más información, ¿no? Entonces los que más se suelen ver serían el narrador pues omnipresente y omnisapiente, es decir, este narrador súper externo que lo sabe todo, sabe qué piensan los personajes, qué sienten, cuáles son sus intenciones ocultas y muchas veces hace partícipe al lector de ello. Otras veces no, otras veces se lo puede guardar hasta que le convenga pues compartir esa información. Pero es un narrador que lo sabe todo acerca de todos los personajes. El extremo opuesto, digamos, tenemos el narrador personaje. El narrador personaje suele utilizarse más en primera persona, pero también se puede utilizar en tercera, aunque yo considero que es un poco más difícil utilizarlo en tercera persona, pero es un narrador que sigue única y exclusivamente al personaje que le interesa. Puede haber varios puntos de vista, pero en el momento en el que el narrador dice, vale, yo sigo a este personaje, pues solo sigue a ese personaje y solo sabe lo que piensa ese personaje, solo sabe lo que siente ese personaje, solo sabe las intenciones ocultas de ese personaje. Y de los demás, lo máximo que puede hacer es deducir a partir de las expresiones o manifestaciones externas que ellos hagan. En un término medio entre estos dos es donde tendríamos al narrador testigo. El narrador testigo sabe menos que el omnisapiente y es más externo que el narrador personaje. Es decir, es un narrador externo, pero que solo sabe las cosas que los personajes manifiestan de manera externa. Este narrador viene muy bien para comunicarse con el lector de manera muy cercana, interpelarlo incluso, y para hacer como que estás contando una leyenda. Y esto es efectivamente lo que usan las autoras en esta novela y es algo que pues me ha gustado mucho porque le aporta mucho misticismo y hace que la historia coja relevancia. Sin embargo, el punto débil que tiene es que cuesta mucho conocer a los personajes, precisamente porque solo conoce sus manifestaciones externas y estas no tienen por qué ser siempre sinceras y tampoco tienes una visión interna de lo que es el personaje. Entonces, en este sentido a mí me costó un poco empatizar con los dos personajes principales, sobre todo, que es a los que más sigue este narrador. Y ese pues yo creo que sería lo que he encontrado como punto más débil de la historia. O sea que a mí me costó muchísimo empatizar con los personajes y de hecho no conseguí hacerlo del todo. O sea, eran personajes que me daban un poquito igual. Y ya después, en cuanto a la trama, que se basa sobre todo en la relación amorosa entre Dallon y Coren y en su imposibilidad para solventar la barrera que hay entre la especie. Es decir, uno es un dragón, otro es una humana, entonces es una relación que de primeras podemos considerar como muy imposible. De hecho, a mí es una relación que no he dejado de ver como imposible porque los dragones y los humanos son criaturas súper diferentes, o sea, no es como si me pones a un elfo y a un humano que son similares, tanto quizás en costumbres, como en maneras de actuar, como en maneras de reproducirse, en comunicarse, etc. En cambio, un dragón, o sea, ya partimos del hecho de que un dragón es ovíparo y una humana es mamífero. El dragón tiene una manera de comunicarse que es por la mente, mientras que la humana no puede hacer eso. Entonces, en ese sentido, son criaturas tan distintas que me cuesta muchísimo ver que haya una relación amorosa entre ellos. O sea, un dragón para mí puede ser como
algo casi divino, místico, legendario, o puede ser más rollo como un caballo o un perrito, ¿no? O sea, son las dos versiones que tengo yo de los dragones y equiparar eso al nivel de relación amorosa con un humano, pues me ha costado mucho y es algo que me chirrió un poco de la novela, pero creo que también esto tiene que ver con el hecho de haber usado el narrador testigo, que es un narrador muy externo a los personajes, y quizás si hubiéramos sabido más qué piensa, qué siente el dragón y qué piensa y qué siente pues la chica humana, podríamos haber empatizado más con ellos y con ese amor que sienten el uno por el otro, ¿no? Que yo pues no llegué a sentir. Y bueno, la trama gira en torno a eso y la verdad es que es una trama que no hace aguas por ningún sitio, que está muy bien construida. Sí que es verdad que quizás me ha faltado un poquito un clímax al final del todo, porque si bien, o sea, las novelas, la estructura general es tener una introducción que empieza aquí abajo, y en el desarrollo pues va subiendo, va subiendo, va subiendo hasta construir el preclímax y el clímax, que es el punto álgido de la novela, y después desciende rápido hasta el final. En esta novela, en cambio, la estructura de la trama es monótona. O sea, no hay un clímax, no hay un evento que digas todo va a culminar aquí, aquí es donde todo no puedo dejar de leer, donde todo se resuelve. Realmente no, es una sucesión de acontecimientos casi cotidianos que van sucediéndose unos detrás de otros. La verdad es que es de las pocas veces que he visto una novela estructurada de esta manera, pero me parece que encaja muy bien con lo que el narrador dice al principio de la novela, que dice algo así como que va a contarnos una historia que pasa muy desapercibida precisamente porque es algo cotidiano y algo que no destaca por ser súper épico, pero que el narrador considera que deberíamos conocer. Y pues en ese sentido me parece que una estructura monótona es justamente lo que le hacía falta para concordar con estas primeras palabras del narrador. Así que en ese sentido, pues es algo que me ha llamado muchísimo la atención, pero que creo que le pega mucho a la historia. Como valoración general, os voy a decir que Eranor es una novela muy entretenida, muy cortita y que se lee súper rápido y de manera súper amena. En este sentido, yo os recomendaría leerla cuando no tengáis mucho tiempo para leer, por ejemplo, que no podáis meteros con historias más largas o que sepáis que os van a atrapar un montón y que no vais a poder dejar. Y también viene muy bien, yo creo, para salir de un bloqueo lector, porque por lo menos a mí lo que me funciona cuando tengo un bloqueo lector es coger una novela cortita, algo que me entretenga, pero si me engancha bien, pero si no me engancha, pues es simplemente para mantener un poco el hábito de lectura, que no me cueste ponerme a leerlo, y pues creo que Eranor es perfecta para ello. Como puntuación, porque a la gente le gustan mucho las puntuaciones para hacerse una idea de la valoración global, yo le daría un 3,5 sobre 5 estrellitas. 3,5 estrellitas sobre 5. Y con esto pues llegamos al final del vídeo. Si habéis leído Eranor, dejadme vuestra opinión en comentarios y decidme también si tenéis ganas de leerlo. Yo os recomiendo que lo hagáis porque es una novela que merece la pena conocer. Y con esto pues me despido, os doy las gracias una vez más por verme hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.